Fue un momento que pudimos hacer historia. Cuando llegas al Mundial es el momento de hacer un sueño realidad. Y ya cuando fue el Mundial, pues ya era un México diferente, un México dolido, pero con una esperanza de que su selección fuera campeona del mundo. O sea, la gente quería y esperaba que México pues llegáramos a más. El segundo de 3 tiempos, la segunda de 3 escalas que el Gran Torneo del Balón ha realizado en nuestro país. 1986, el certamen volvía mucho más pronto de lo que cualquiera hubiera imaginado cuando Colombia desistió de organizarlo y México, solo 16 años después de haber sido sede en el 70, en el 86 volvió a tener ese privilegio. Aquel torneo y lo que implicó el aporte de los 3 referentes que tenemos hoy en un panel perfecto para explorar aquella justa. Manolo Negrete, autor del gol todo estética, todo plasticidad, una especie de soneto convertido en remate a la portería de Bulgaria. El Sheriff, Fernando Quirarte, como defensa doble goleador en aquel certamen, primero contra Bélgica de cabeza, luego contra Irak, cerrando una jugada y dando la victoria al conjunto mexicano. Y naturalmente, el gran Miguel España, que era muy jovencito, pero mandaba y se comportaba y distribuía y recuperaba como si llevara demasiados años en el terreno de juego. Con Miguel España, con el Sheriff, con Negrete, entramos al segundo de 3 tiempos, esto es México en 3 tiempos. Y en este segundo de 3 tiempos, la reflexión viaja 40 años atrás, porque la experiencia de la actualidad, la sabiduría que aportan los años, permite que se complementen, nos entiendan, nos se comprendan de una manera más profunda los hechos que hubo antes. 40 años, 4 décadas, México en 1986. Y por eso saludo al gran Sheriff Quirarte, Fer. ¿Qué tal, Beto? Gusto en saludarte. Manolo, Miguelón, sea un buen rato que no los veía y me da mucho gusto el poder estar aquí con ustedes. Capi, Miguel España. ¿Qué tal? Me da mucho gusto estar aquí con grandes compañeros. Manolo Negrete. Beto, pues, la verdad, como dicen ellos, es un gusto recordar. Recordar es vivir y hoy vamos a vivir ese 86. A ver, el fútbol da gloria y el fútbol da goles y el fútbol da pasión y el fútbol da trabajo, da sustento. Sí. Pero el fútbol da amigos. Los estoy viendo antes de entrar. Se están molestando como si siguieran concentrados. Ese parece que está todavía en la concentración. 40 años después, ahí sigue, Manolo. Igualito. ¿Sí? En cambio, Miguelón, siempre serio, como era el capitán ahí en Pumas y todo. Pero Miguel era un chamaco comparado con ustedes en aquel momento. Pues- ¿Se les cuadraba? Pues no creas que tan chamaco, ¿eh? Tenías 22 años en el 86. Sí, 22, 23 años, muy bien. Y la verdad, con verdaderos jugadores, con un Ya, liderazgo sí. que tenías que hablarles de usted. A ver, Manolo Negrete, ¿qué entiendes por experiencia y qué significa el fútbol en tu vida? Pues experiencias, es vivencias, es anécdotas, es tantos partidos, o sea, y el México 86 fue parte importante de nuestro proceso. Tuvimos momentos difíciles del 85, creo que una selección que vivió cosas diferentes a lo que pues, se puede preparar la actual, ¿no? De tiempo, de situaciones, pero nosotros vivimos una experiencia difícil porque teníamos un partido, si te recuerdas, teníamos un partido al otro día contra Perú en Los Ángeles y tuvimos que viajar a pesar de la situación y luego regresamos y fue muy complicada la situación que vivió México. Y bueno, finalmente esa experiencia nos hizo pues tomar otra actitud ante la vida, ante el mismo proceso que teníamos de trabajo y ya cuando fue el Mundial, pues ya era un México diferente, un México dolido, pero con una esperanza de que su selección fuera campeona del mundo. O sea, la gente quería y esperaba que México pues llegáramos a más. Hicimos un gran trabajo, no perdimos, pero bueno, hay situaciones que pasan en el fútbol y eso nos deja en parte de la historia de que a lo mejor muchos dicen, es que estuvieron en México, por eso fue el quinto partido. Nosotros no nos interesaba
el quinto partido. Nosotros queríamos ser Pensaba campeones llegar del al mundo. Sí, ¿no? Y jugamos para ser campeones. Lamentablemente llegamos a los penaltis y bueno, ese es un volado. Que de hecho, Ujú. el único torneo en el que México ha terminado invicto. Porque técnicamente fue empate contra Alemania Federal. La palabra experiencia, Capi, ¿cómo le Mm. entiendes? Pues yo digo que está llena de momentos que van de alguna manera dando pues esa sensación de madurez, ¿no? Desde que debutas, el momento del debut, el momento peligroso, el momento perfecto, y cuando llegas al Mundial es el momento de hacer un sueño realidad. Y en esas vivencias, pues vas tomando cosas buenas y malas, ¿no? Y que te van ayudando y que te van fortaleciendo. En esa selección del 86, pues tuvimos una larga preparación que nos ayudó mucho y que se volvió un equipo familiar. Sheriff. Mira, para mí la palabra experiencia es lo que vas adquiriendo Sí. con el correr de los años. Desde que empiezas, tú tienes un sueño, tienes una ilusión, una meta, y pues se la empiezas a trabajar. Entonces todo eso te va dando experiencias, vivencias, llegas al primer equipo, llegas a las inferiores, llegas a la selección, como dicen, llegas a un momento culminante en tu carrera como es el campeonato mundial. Entonces todo eso que has adquirido lo complementas precisamente con el mundial. Si voy a estar tranquilo con los partidos, si me va a llegar un cuate y me va a dar un trancazo, le voy a contestar o no le voy a contestar. Cosas así. Entonces, esa experiencia que nosotros vivimos, híjole, lo comentó algo Manolo muy interesante, como fue el sismo del 85. O sea, claro. que fue una experiencia muy dura para todos los mexicanos, para todos los mexicanos. En mi caso muy particular, lo que yo sentí en ese tiempo fue, ya lo dijo Miguel, Manolo, Ujú. sentía yo un México dolido, un México triste por todo lo que había pasado. De hecho, creo que llegó un momento en que no se iba a hacer el Mundial, claro. pero gracias al esfuerzo de la sociedad civil y del gobierno que se juntaron, trabajaron con mucha fortaleza para levantar todo lo que había pasado en Tlatelolco, en Televisa, en los teatros, qué sé yo. Entonces, cuando viene el Mundial y empieza el primer partido, Beto, yo en lo personal traía un sentimiento, independientemente de lo personal, que tú lo sabes, Tu padre, que mi más padre, descanse. yo traía, cuando estamos ahí en el centro de la cancha y empiezan a entonar el himno nacional, A capela, además. a capela, porque se va el sonido local. Entonces, todos nos agarramos la mano, empezamos a cantar el himno, y yo te lo juro, te digo, yo estoy hablando de forma personal, yo sentí una conexión con la gente, yo sentía algo muy padre, porque yo sabía que de toda esa gente que había estado, ¿cuántos cabían? 115,000, 120,000, 110,000. Yo creo que de menos un 30%, 20%, había perdido o algún familiar o algún La casa, el negocio. una casa, negocio, qué sé yo. Entonces, creo que ahí, al menos te digo, yo sentía una gran responsabilidad, mucha responsabilidad con esa gente, porque sabía que habían ido porque necesitaban desahogarse con algo. Y creo que el fútbol, pues, Beto, todos si me saben. permites, Por favor, Miguel. a mí hay cosas que se me enchinan la piel, ¿no? Y el gol que mete Fernando fue eso, una El de Bélgica. explosión, ¿no? El Exactamente. primero que más va con las manos, porque sabíamos lo de su papá. Sí, todos. Todo lo que se enfocó y te digo, es una explosión de la gente que estaba ahí esperando que... Y tú estabas en la banca y eres En de la los que banca, corre pero sí me abrazado. recuerdo Ya que luego vas te con el brincó encima de mí, más bueno en el el segundo Capi tiempo. Sanabria y todo, Sí, entonces Sanabria. son cosas imborrables, ¿no? Fernando alzando así, no siento cosas, son situaciones imborrables, ¿no? Me agarró de los cabellos, que por si no tengo, imagínate. Luego se le iban a devolver en octavos Sí, de final. ya, claro, Pero después a él. 3 años antes, Colombia desiste de organizar el torneo. Así es. Ustedes, los conozco y son mucho de visualización. Trabajaron mucho sus mentes, no solo sus cuerpos. ¿Cómo se enteran de que México se queda el certamen y no Colombia? ¿Y qué piensan? ¿Cómo se visualizan? ¿Te acuerdas? Lo vi en el periódico, lo vi aquí. Sí, sí, pues estábamos en el torneo, Fue una siempre noticia. atentos, noticia de que Colombia desistía del Mundial, México era el posible candidato, México es ya oficialmente, entonces nosotros empezamos a trabajar como equipo, o sea, teníamos 2 años, a lo mejor Sí. 2 años de trabajo, hicimos giras y la verdad que Muy hoy buenas. por eso me parece difícil que no tengamos un equipo
todavía formado. Después, nosotros teníamos ya el equipo formado de 2 años antes. 2 años ya sabías más o menos quiénes eras. Bueno, fuimos una gira a Italia. Centro, Sudamérica. No, a Italia. A Italia fue cuando también hubo una serie de... Ahí ¿Qué fue pasó? cuando fuimos los afortunados, cuando en Roma se pierde con Italia Con 5-0. Italia, 5-0. Yo, por ejemplo, en mi 5-0. caso, Manolito ya venía en ese Era el proceso. campeón del mundo Italia. Sí, Sí. Manolito ya venía en ese proceso. Fernando y yo no estábamos No, contemplados. Ahí Bora se replantea muchas cosas. Así es, así no desaparece todo el plantel y aparece Fernando, aparece Félix Cruz, aparece Tomás Boy, Carlitos Muñoz, bueno, y muchos jugadores en una convocatoria y ahí empieza... Se ganó Sí, el lugar. en ese 5-0 hubo jugadores que venían jugando Sí, ya llevaban con sus tiempo. equipos muy bien, pero en ese 5-0 pues Se asustaron, se dio quién sabe cuenta qué Bora pasó. de que a lo mejor Algo pasó. contempló. algo pasaba, ¿no? Entonces sí, después de esa convocatoria, el regreso de esa gira, pues Hubo ya ajustes. salieron a lo mejor 6 jugadores. La Y verdad, y fíjate qué chistoso digo, que esto es chascarrillo, porque me acuerdo que decían, y tú has de haber sí, sabido, claro. les decían a los Papa. electores que fueron a que el Papa les diera la bendición y que se las dio. Y sí Entonces, nos hacen las así, dio. o sea, te reías tú así. Pero sí, fue eso. Yo también, después de ese regreso, después de que yo había estado con don Raúl Cárdenas en el premundial de Honduras, que tú te acordarás, esa fue ya mi regreso a la selección y gracias a Dios, a partir de ahí seguimos con esas giras a Centroamérica, Sudamérica, Europa, Ujú. Sí, sí, Asia. tantos y lugares. estás hablando de una reconstrucción total porque Sí. 1974 no se califica premundial de Haití. 1978 se califica, pero mejor no hubieran calificado. México va a Argentina a un papelón Era un equipo muy auténticamente. joven también, Sí, ¿no? bueno. Ahora 82 no se califica, otro premundial Claro, fallido en Sí, Centroamérica. ahí Ahí ya estamos en el estaríamos. proceso. nos hubieran- Mira, Beto, te voy a interrumpir. Por favor. Desgraciadamente, así lo digo, ya como dicen a toro pasado. Pero si todo hubiera sido normal, que no hubiera habido cachirules, que no hubiera habido lo de Honduras, yo me hubiera echado 3 mundiales. Claro. Digo, pensando pues, Sí, sí, por, sí. por mi edad, por Es mi que es edad. normal. Sí. Por mi edad. Pero ahí te va algo que creo que ellos lo van a confirmar. Yo creo que es primera vez en la historia del fútbol mexicano que se une, que estaba unido. ¿Por qué te digo eso? Porque nosotros, ellos que estaban aquí en México, los que veníamos, los que sufrimos, entre comillas, los que nos tuvimos que venir de nuestra ciudad, Ujú. fuimos Tomás Boy, Carlos Muñoz. De Monterrey ellos, de Guadalajara tú. Nosotros de Guadalajara y Pablo Larios de Zacatepec. Ujú. Pero ellos estaban aquí y nos venimos para estar como un equipo. O sea, entrenábamos y cada quien se iba a sus casas. Yo tenía un departamento, me rentaba un departamento de la federación. Y creo, si mal no recuerdo, ellos me podrán corregir, fue el momento en el que todos los presidentes dijeron, vamos, apoyamos a la selección. Y yo creo que eso fue parte Por importante eso yo digo para que que es un hubiera equipo éxito. familiar, porque Exactamente. era así como un equipo como lo... Pero ya no, sabemos, acá. pero estábamos bien definidos, o sea, Sí, ya ya sabías. sabíamos perfectamente. Ya sabías, y Porque ya- además había una base importante de Pumas, ¿no? Claro. El pressing, No es cierta la confrontación, el mito que siempre ha habido. Porque había muchos Pumas y muchos americanistas y casi todos los Pumas fueron titulares. Sí. Bora, Miguel Mejía Barón, Sanabria eran Pumas. ¿Es cierta esa división o no existió? Espérate, No. Miguel, antes de que empieces. No, es que no fue así. A ver. Era, ahí les van de broma, a mi amigo y a tu Sí, amigo. porque tú eras el ajeno a Ahí les Pumas va, de América. Ahí les va. No era así, como te dijeron. Era Félix Cruz y 10 más. Ah, no. No, es broma, porque Félix Cruz era un jugadorazo. Bueno, y tú lo sabes, Sí. era No paraba. No, de no, titular. los dos. Tenía muy digo, buena salida. por eso eran titulares, o sea. Sí, yo fui a mí al último. Claro, La no, combinación no. contigo Sí. era Y sensacional. el primer recuerdo que les viene a la mente cuando piensan en el torneo del 86, una imagen. ¿Cuál, Manolo? Ya, pues, sí. No, la de su gol. ¿Qué puedo Claro, decir? Digo, ¿qué claro. puedo decir? No hay más. ¿Qué más Ay, puedes no, decir? no. nada, es cierto. No, Que hiciste mejores goles fuera de ese torneo, aunque la gente no los conozca. Sí, ¡Qué también. humilde, negro! no, pero ¿qué les tu puedo gol, decir? no te hagas. Mi equipo. O sea, todos. Yo hoy hablo. No, pero del fíjate gol. la pregunta que te hizo. ¿Cuál es? Ya que se está La riendo. imagen, ¿Cuál bueno, es tu lo imagen que te quede? visualizó Claro, ¿cuál es tu 200,000 imagen? veces ese Claro, gol. Bueno, pues mi gol. Bueno, Sí. A ver, una cosa. No fue casualidad, porque tú eras un acróbata. No, o sea, no, mucha no. gente piensa le salió. No le salió lo que tú entrenabas. lo practicó. En A el ver, tenis tú, balón, Miguel, Oye, yo lo tenis quería balón, siempre de Miguelito, tu sí. equipo. ¿Qué imagen, Miguel? Yo también el gol. Ese partido contra Bulgaria para mí fue el mejor partido. Fue Que una ya eras mañana titular. redonda, también.
Y me recuerdo muy bien que después de que terminó el partido, la gente no se movía. Fueron como 10, 15 minutos. Chéquete, bola. Y nosotros En el vestidor, estadio, ¿no? en el estadio. Entonces, hablamos- son cosas que digo, no se pueden borrar, ¿no? Y que están ahí. Tú, Fer, el gol, Tu Yo- gol, Fer. yo El te gol lo de digo, ¿el Manolito, primero sí. o el segundo? No, el primero. El primero para mí valió muchísimo, independientemente que era el primer triunfo, valió muchísimo por el sentimiento que me embargaba, ¿no? Porque se lo prometí a mi padre, y él tenía muchas ganas de verme en ese mundial, y pues desgraciadamente... El segundo fue bueno también. Y el segundo también fue Y bueno. además era- no había ángulo. No había ángulo. Y ese día exactamente, sí, sí, se México come no al jugó tan bien portero. contra un rival menor No, como Irak. Sí, y quedamos no, unos fue héroes bravo, fue trabaste. difícil. O sea, el equipo de Irak es un No, equipo no, no. muy difícil. O sea, Muy hoy fue- difícil. Para adelante complicado. no tenía mucho, pero se defendía bien. Muy bien. Y el Y ahí gol se que abrió hace esa- lo Y hace ahí se muy abrió, bien. bueno, fue 1-0, nomás quedamos. Sí, claro. sí, sí. Pero me quedo con ese recuerdo del gol de Bélgica. A ver, ¿cómo se aproxima el hombre de hoy? Son hombres ya con una madurez, han pasado 40 años de ese instante, con la sabiduría y la experiencia adquiridas, a lo que representó el sueño de jugar aquel torneo en casa. 40 años después, ¿cómo se aproximan? Con todo lo que han aprendido, porque los años son enseñanza. Ujú. Pues finalmente, hoy que se disfrute. O sea, lo que les decimos a los jugadores es que es una responsabilidad ser seleccionado, es una responsabilidad con el público y que se concentren. O sea, son buenos jugadores, pueden competir con el que sea. O sea, hablamos y vemos los alemanes y vemos los franceses y vemos los equipos que puedan ser españoles, que son los que siempre son los que dicen, todos son favoritos. México pues, tiene capacidad, tiene calidad, y si se la creen, necesitan quitarse esos nervios. De pronto pasa un partido, yo tuve un entrenamiento, vi el entrenamiento previo a Portugal. Me invitaron a estar en la cancha, y la verdad me dio una impresión de un fútbol alegre, un fútbol con una técnica buena, Sí. recepcionando, tocando el balón, además con un césped extraordinario que para nosotros, Muy bonito. el césped del Estadio Azteca del 86, espantoso, ¿verdad? Completamente diferente. Muy malo. Y hoy, corriendo el balón, Una alfombra. una alfombra, como hoy pueden decir que es más rápido. Nosotros cuando en ese tiempo íbamos a Europa y era igualito que estaba hoy aquí. Sí. Ibas de Sí, la alguna diferencia no era tan no grande. era tanto, y además era húmedo, porque Europa siempre era húmedo, entonces era muy rápido. Es Sí. lo que había antes ayer en Europa hace 40 años, ya existe en México. Entonces hoy por eso es más rápido. Dicen, no es que rápido. Yo llegué en Europa y los primeros 2 partidos me molestaron porque llegaba yo muy rápido, porque estaba acostumbrado a la velocidad de allá, que hoy la tienen aquí. Y hoy me sorprendió, repito, regreso al entrenamiento, tocando muy bien, fuerte, con una buena recepción, un control orientado, cambios de juego, una recepción y también buen centro Y buenos juventud, remates. que es importante. Y buenos remates. Y llega el partido de Portugal y digo, no, ahora sí, vi al... Yo estoy. Y entonces digo, no, y empieza el partido, y empiezan los jugadores, y digo, pues, ¿qué les pasó? O sea, Bueno, aquí está el comentando con rival. mi mujer, digo, ¿qué les pasó? Sí, pero no jugaron tan mal, negro. No. Medio y medio. Pero Sí, Fer, pero no es después de lo posible que vio en el entrenamiento. No es bien, no, al entrenamiento Comparado con eso. que les tocabas y hacían un control aquí. Y hoy los ves en un partido ya y se les rebota porque no sé, Pues como no sé dice si no Miguel, ven, el rival, no sé se va a dar si... cuenta, ¿no? Muchas Sí, veces. le digo, no, pues sabes que Mira, yo lo que sí ¿sabes veo- lo que le dije a mi mujer? Necesitamos conos. yo sí veo otra óptica, ¿eh? O sea, ves hacia atrás y lo ves con otra Sí, óptica. sí, te cae un poco el 20 de lo que vivimos. Cuando estás en esa época, el jugador es vanidoso, ¿no? Quiere ser más y buscar estar en el aparador, ser el protagonista, ¿no? Yo diría eso, ¿no? Que los jugadores se unan. A veces pasa un poco con los argentinos, ¿no? De que saben lo que se representa, tienen ese roce que a veces nos falta y que desde Don Nacho siempre ha dicho que nos falta esas competencias, ese estar en esos escenarios, ¿no? Y sí creo que hay siempre cositas por mejorar, ¿no? Y dices, no hubiéramos Claro. hecho esto, hubiéramos hecho aquello, pero aún así dejamos un buen sabor de boca y yo la pasé espectacular con ellos, ¿no? Sí, yo creo que fue O una... sea, los 40 años transcurridos, ¿cómo hacen que veas a aquel sheriff? Los 40 años que pasaron, la sabiduría que te han dado los años, ¿cómo hacen que veas a aquel? Híjole. La verdad,
no nomás aquel Sheriff, la verdad, ahí sí, no, voy a hablar en general así de selección. Yo creo que son, como lo comentaste hace un momento, ¿cómo revives todo eso? Con este tipo de cosas, con invitaciones, con el reconocimiento de la gente, con hoy, por ejemplo, te lo digo y lo saben ellos, con el Mundial de hoy que se vuelve a hacer en México, nosotros volvemos a revivir. O sea, vuelves a revivir remembranzas, cosas, invitaciones, todo. O sea, es padrísimo. Yo te aseguro que si el Mundial no hubiera sido en México, no hubiera sido lo mismo. Y eso lo disfrutas quizás no tan igual como si lo hubiéramos vivido en aquel entonces, pero sí te llega hasta cierto punto, al menos. Hasta te sorprende La un poquito. claro, ¿no? la nostalgia, y dices, qué padre. A nosotros, por ejemplo, aquí, no sé si lo hicieron, en Guadalajara, el señor gobernador y el señor José Frangé, y el comité de FIFA nos nombraron embajadores a varios de la deportistas. sede de Guadalajara. O sea, esperemos que nos inviten a todos los partidos, ¿no? Pues para que valga la pena. Y vas con amigos, ¿no? Y vas con amigos. Entonces, todo eso, Beto, creo que a mí en lo personal me ha llegado al sentimiento padre, bonito, de decir, híjole, hace 40 años estábamos viviendo eso. Claro. Y lo que dice Manolo, hoy los muchachos, a mí me da gusto que haya juventud, que estén agarrando jugadores jóvenes, porque pues así es la vida, con lo que pasó con nosotros en que lo en Italia. disfruten. Y ahora ellos tienen una gran oportunidad, y ahorita ya pasó el 70, donde estuvieron algunos jugadores, ahora estamos nosotros. Ellos no se imaginan, así te lo digo, no se imaginan lo que van a vivir. A pesar de que es en 3 países el Mundial, lo que va a vivir México como fiesta, y máxime, si México logra tener unas buenas actuaciones, el pueblo Conecta a la de México se gente. va a conectar inmediatamente. A ver, A te ver, paso ¿qué estas traes? imágenes, Manolo. Ah, la Ahorita las secuencia. compartimos. ¿Qué piensas con esa especie de línea del tiempo? ¿Mm? Te puedes quedar viéndola sin cansarte, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que son escenas de responsabilidad, de fuerza, de competitividad, de destreza. Eso. Oye, mira, la cara de los amistad. búlgaros viéndote rematar, ¿eh? Sí, no, y ve entre 4. Y bueno, el porte. Sí, claro. El porte, Miguelito. Ahí está bien. Pues, No, ahí está por bien. eso te digo, ahí está muy clara todas las fotos, Wow. pero siempre con una responsabilidad. Padre, ¿no? Sí, ¿no? Mira, Está mi muy Fer. bonita. Mira, Miguel, tú llegaste al Mundial. Sí. Entraste como relevo los primeros 2 partidos por Sí. Tomás Boy. Así Al es. tercero hubo un poco cambio de planteamiento, 5 mediocampistas, y ya fuiste titular contra Bulgaria y contra Alemania Federal. ¿Qué Sí, piensas viendo contra esta Irak línea? también. Sí, desde Irak, te digo, el tercero Sí. hubo un cambio de planteamiento, Sí. ya entraste y ya no saliste. ¿Qué piensas viendo estas imágenes, Miguel? Pues una alegría, ¿no? ¿Ves tu cara y te orgullo. reconoces? ¿Ves tu cara y qué piensas? Sí, bueno, estuve ahí, ¿no? Carita de niño, soy yo, ¿eh? de verdad. Por eso te digo que el porte, primero el porte. No, sí. Mira, el equipo venía trabajando de cierta manera. Hugo Sánchez no nos pudo acompañar en toda esta Estaba en el aventura Real de Madrid, giras ¿ya? y todo eso. Sabíamos que era Hugo y 10 más. Sí. Al llegar, pues yo era de los más jóvenes. Se metió a Luis Flores, que además es un estupendo Crack. jugador, Un buen jugador. completito, Luis Flores. Y el equipo pues tenía otro funcionamiento, ¿no? Después cuando se dan estos cambios y yo entro, pues el equipo tenía más solidez en el medio campo y por eso opta Bola ya en los siguientes partidos, ¿no? Entonces, pues para mí fue mucha felicidad, ¿no? A mí lo que me metieran, yo estaba feliz, ¿no? Los primeros partidos, uy, me entraba y si te mueven las La piernas primera vez solitas. que te llamó Bora para que entraras por Tomás, ¿qué sentiste? ¿Hubo un temblorcito o...? Sí, claro, se te Sí, mueven ¿no? las piernas solas desde el himno nacional. Estás, Claro. ya quiero que empiece, que pite el árbitro, que ruede la pelota. Después cuando entro, pues era comerse el balón, como fuera, ¿no? Más allá de mostrar cosas y tranquilidad y tu buen fútbol, era dejarlo todo y buscar que el equipo ganara. Oye, Fer, del collage, ¿qué opinas? Está hermoso. No, pues está muy bonito, nomás que ahí hay un problema. ¿Cuál? Faltó otro gol, ahí faltó Ah, un bueno. gol. Sí, nomás ponen el de Negrete. Pues no se vale, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. No, mira, yo creo que todo esto... Pero tú no ibas a ser titular, hasta tú te sorprendiste. Sí, sí. ¿Es cierto eso? Ahí te ¿De va, verdad? ¿quieres foto? ¿Es cierto eso? ¿Quieres foto? ¿Qué? No, terminó siendo Me líder. está pegando Mira,
Ahí te va, rápido la historia, y ellos lo saben. Porque es más, Armando Manso, acabo de hablar con él, que tengo 40 años sin verlo. Qué jugador era 40 Armando. años sin verlo. Era durísimo. Y lo recordamos. Perdón, Sí, claro. perdón el comercial que voy a hacer, pero tengo que hacerlo. En el libro que saqué, Sí. ahí viene esa historia. Un gran libro. Entonces, gracias, Beto. Bueno, tú llevas 9. ¿Qué pasó? Y te vas a acordar, negro. Yo gané el puesto titular en el último interescuadras allá en la Duas Nordin. ¿Por qué en el último interescuadras? Porque por eso dije entre broma y serio. Era Félix Cruz y 10 más. Ujú. Normalmente el titular en nuestra defensiva éramos 3. Era él es Félix Cruz, o Armando Manso o yo. Jugaba un día Manso, el otro día yo. Jugaba 2 Manso, luego yo 2. Pero Félix siempre, más que ya cuando lo querían descansar. Bueno, pero no lo digo por envidia, lo digo porque es un gran jugadorazo y un gran amigo. Entonces, así estábamos, paz. Viene el último partido, que fue Inglaterra. Sí. Era el último sí, partido sí, de ¿verdad? Inglaterra en Los Nos Ángeles. gana 3-1. Y lógico, cada uno, bueno, Manolo también tenía asegurado puesto titular ya con esa zurda que Sí, tenía. sí, de los tres Manolo era el que sabía Sí, que iba a ser y titular. además de Sí, Pumas, de pues acuerdo. imagínate. Bueno, Hijo de Bueno, Bora. Se salvó Miguel. Hijo de Petercito. Bora, hijo de Bora. Petercito se salvó de una chilena. entonces ahí te va. Sí. Sí. Entonces, cuando viene ese partido, yo decía, híjole, mi pensamiento, dije, el que sea titular, el cuadro titular que metan, normalmente así Contra somos los Inglaterra en el entrenadores, último partido. el último partido, ese va a ser el cuadro titular. Claro. Y así está, yo digo, puta, pues yo estaba así, Llega el día del partido, un día antes, ese día, me acuerdo, así fue, te van a acordar ellos. Nos cita Bora en un salón antes de irnos Ujú. al estadio. Y te digo así, como si fuera ayer. Le dice, bueno, ya empieza a dar la alineación, pum, ya habíamos platicado un día en la noche de todo lo que iba a hacer, pero ahí da la alineación. Y nomás da a 10 jugadores. A 10 jugadores. Faltaba Manso o yo. Digo, no iba a meter a Tomás Boy de central, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues, nos quedamos así y dice, bueno, ya que terminó la explicación, dice, se pueden levantar y se pueden ir al camión. Se quedan Armando Manso y Quirarte. Yo dije, ay, caramba, ya se cuenta que estás aquí tú, Manso, y yo aquí, y Bora en medio. Y se nos queda, bueno, se nos queda viendo. Dice, como ven, tengo una duda. O Manso o tú. Y nosotros, yo así, no, todos como si estuviéramos en un concurso. Cabrón. Miss Universo esperando a ver Te cuál lo gana. juro, así. Un volado. Y, dice, y quiero decirles, bueno, eso ni lo sabe porque Sí, No, claro, no, pues. se lo comenté yo a Bora. Ya se lo- estaba sentado. Se lo platiqué a Sí, Bora. ya No, estamos. se lo platiqué a Bora y ni se acuerda. Entonces me dice, y bueno, me he decidido por ti, Manso. Puta. Cuando dijo eso, te lo juro, yo se me caía el mundo encima. Para que estés en la banca, dijo. Espérate, güey. No. Ah, perdón. Y ya. Entonces, lógico, triste y todo, me levanto, ya nos vamos. ¿Le diste un abrazo a Manso? No, normal, cada quien ya, yo triste en el camino, camión y todo. Ya, ni modo, no me va a tocar. Bien, empieza el partido, empieza el Manso, y se van a acordar, íbamos 2-0 en el primer tiempo, 2-0, Abajo. y los goles los había metido Gary Lineker. Ujú. Sí. Y pues supuestamente es el que marcaba Manso, ¿no? O sea, puede andar acá, metió el gol de acá, qué sé yo, pero bueno. Y 5 minutos antes de que se acabara el primer tiempo, me acuerdo que nomás le hace por así, Quirarte calienta, y yo por dentro. Yo, ¿para qué? O sea, 2-0, cabrón. Pero bueno, me empecé a calentar, todo. Meto, y fíjate lo que son las cosas, con tan buena suerte, que cuando entra el equipo contrario, o sea, Inglaterra, ya no estaba al aire. Ya no estaba Gary Lineker, cabrón. bueno. Y yo dije, ay, güey, qué bueno. Entonces, y quedamos 2-0. Entonces, bueno. ¿Qué? ¿No anotaron su, no? No, 2-0 no, ni no, más. Es que Tú yo- fallaste yo todas. soñé con uno. Todas fallaste, Yo pero soñé bueno. con uno. No, Fue sí. 2-0 y Eso nos... Ahí paró también Olaf, ¿no? Claro, y Sí, espérame, y yo también. dije, ya rápido termino con eso. Yo dije, ya, güey, pues voy a jugar, pero pues 2-0 y pues no sabía, dije, todavía queda. Entonces, vuelves a pensar, el que esté en el último interescuadras previo al partido, que lo hacíamos allá en la Duas Nordin, ¿te acuerdas? Claro. Paz. Y antes de que dieran la alineación y que la dan, Beto, dije, ya estuvo. Y ahí fue cuando empezamos, ahora que tuve la oportunidad de platicar con Carlos Hermosillo, ese interescuadras fue de los interescuadras más intensos que nos dimos él y yo. Imagínate, Carlos queriendo ser titular, teniendo a Hugo Sánchez de delantero. Pero si Carlos
en ese interescuadras te mete 3, 4 goles, ¿cómo te pone a temblar Sí, claro. de entrenador? Y Hugo a lo mejor ninguno. Entonces yo como defensa me iba a ver mal. Y tómala, eran unas entradas Sí, y luego se Vamos vieron de con partido todo. América Guadalajara. ya después de fue Pues ese. sí, O sea, no. por Te eso metió pasó una lo que patada. pasó. Con ese Hermosillo. Sí, Con acabó casi Con ahí. Hermosillo. O sea, él y Aparte, Carlos era Hermosillo- caliente. No, Sí, pues sí, también. entonces Nos él dimos tenía con que todo. estar bien y No, Hermosillo quería ser titular. Así fue también. como en el último interescuadras. Pero fíjate, en ese partido de Inglaterra, Bora le movió como para garantizar ciertas cosas, ¿no? Que no Y ver perdiéramos la diferencia. 5-0. Y- Que no perdiéramos. Sí, pero No, pero yo y no por me eso acuerdo tomó la que era- decisión al que era final. tan... Si eran un equipo fuerte. Inglaterra, claro, pues era candidato a... ganamos Pero- el del Sol, les ganamos, ¿eh? Sí, Sí, también aquí, ganamos en a ese ellos. torneo. Claro. Aquí. Perdimos Fueron 2 partidos. y luego le ganamos. Sí, o de- no sé si fue el último, ¿verdad? Sí, en el último fue el último. Fue el último. En el Ese Coliseo fue de el Los último Ángeles. partido Sí, de preparación. entonces les habíamos ganado a ellos. Sí. En- Por eso Sí, ganó en Inglaterra el- con John Barnes y con Brian Robson y Sí, con Gary Lineker y exactamente. y con Shilton en la Oye, portería a y ver, más. tú les preguntaste a Manolo, Gol de y tú vas a Flores. acordar, cuando nos fuimos el día del temblor, cuando tembló, El de Perú. ¿se hizo el partido o no se jugó? Sí se jugó. Sí se jugó. claro que sí se contra jugó. Perú. Fíjate, yo había dicho y lo que no. ganamos y todo. Sí, se sí jugó. se jugó. Sí Pues se era jugó, un ¿cómo no? compromiso. Yo pensé que nos habíamos regresado por... No, por no, lo no, que había ya pasado. no. Nos viajamos, cumplimos el partido y nos regresamos. Fíjate. Sí, nunca nos enteramos de lo que pasó. Exacto, hasta El famoso fax. El famoso fax. Ya llegó el fax y ya Todos todo están está bien. ¿De verdad? De verdad, ¿Cómo no fue eso, sabíamos Manolo? nada. Había Alfred Montenegro, ¿te acuerdas? Sí, claro, el de Tecos. El de Tecos viajó con nosotros y nosotros preocupados. Pues, cuando temblor, llegamos la al hotel, familia. Sí, todo. Cuando llegamos al hotel dijimos, uy, desapareció México y vimos las escenas y, Llegaba y lo nos peor. queremos regresar. No, tienen que jugar. Y entonces el directivo decía, no, ya mandamos un fax. Y todo está Todo bien. está bien, que sus casas están bien. Y, guau, órale, Ya pues, jugamos y después. ya jugamos. Y, Fíjate, Beto, ¿Alguno del equipo había perdido su casa? Ahora que lo recuerdo. No supimos en ese momento. Pero era yo perdí un primo. ¿te un acuerdas? primo en el primo. hospital En el general. Hospital ¿verdad? General. Pero fíjate, qué chistoso, nos estás remontando a 40 años y fíjate cómo la percepción de cada uno Sí, sí. puede ser diferente. Y ahí te va, y ahorita les voy a tratar de abrir los ojos o al menos decirle lo que a mí me pasó en ese partido. Cuando llegamos a Los Ángeles, bajamos con nuestra maletita chiquita, el carry-on así. Yo volteo y hace cuenta que estoy viendo ahorita esto. 10 cámaras, 20 cámaras y como 50 gentes así. Y lo primero que me viene a mi mente, digo, híjole, qué importante va a ser el partido contra Perú. Yo dije, qué Estabas importante. entendiendo. Espérame, te lo juro. Cuando llego así, la primera, menos no sé qué les pasó a ustedes, la primera muchacha que se me acerca es una periodista y me dice, ¿cómo está México en fuego? ¿Qué? ¿Cómo que en fuego? Y dije, no, digo, sí supe que yo pensando que me iban a preguntar de cómo está la selección de Perú, ¿no? Y me dicen, ¿cómo está México en fuego? Le dije, a ver, ¿cómo que en fuego? Hubo un temblor y todo, pero no sabemos porque estábamos en el aeropuerto, no había teléfonos, bla, 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 bla. Al menos cuando yo me enteré de lo que había pasado, Claro. fue entrando al hotel, ¿Al hotel? aprendemos la tele Así y nos vemos pasó todo lo de Fíjate, Televisa. yo ese recuerdo tengo porque Javier pasaba por mí. Para ir Fíjate. al aeropuerto dejamos los coches ahí en un hotel. Javier el Vasco. Sí, Vasco. y él vivía en San Jerónimo y pasaba Claro. por mí. Yo vivía en Coyoacán, ahí cerca de la Guay. Y no llegaba el Vasco, no llegaba. Entonces ya de repente, no sé qué pasó, mano. Súbete, ya lo subimos. Y antes, todo Río Churubusco había semáforos, no es como está hoy. Y se echó casi hasta el aeropuerto en sentido contrario. Ya cuando íbamos a llegar, ¡fum! Y llegamos. Y Si no, lo pierden. sí, lo perdimos. Oye, ya que abriste el tema, ¿cómo era el Vasco en el equipo? Pues igual que yo, que alocado, responsable. ¿Gritaba mucho? gritón, ¿Mandaba sí, mucho? Líder. claro, Líder, sí. sí, el líder. Pero mediador fíjate, en muchas cosas. Pero fíjate, Conciliaba, líderes conciliaba. éramos todos. Sí, había Sí, pero era un equipo con mucha Él personalidad. tenía su estilo, Sí. Cada era quien su tenía su estilo, estilo. era su estilo, así era él. Tomás el suyo. Miguelito. Yo era más tranquilo con no, pero muy Carlitos. tranquilo, pero su posición. Con su era- genio. No, 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 Ahí no, estaba, no, con no. Carlitos Muñoz. Era una selección con Carlitos mucho Mu- carácter. Carlitos Sí. Muñoz, serio, pero cuando se enojaba. No, Carlitos, y además, Y por repartía. ejemplo, Tommy me decía, dame el balón, Exacto. muévete, cabrón. O sea, con toda la experiencia Claro. y yo más chavo, dame el balón, pues es que No te mueves, mendigo. sí, muévete, todas se las quieres dar a Hugo. Exactamente. Digo, pues muévete como Hugo.
Pues sí, o sea, no, yo no le tenía. No te hacías chico. Esto más, no, güey, a ver, ¿la quieres? Muévete, güey. Pero el Vasco metía. Pero era muy bueno, o sea, muy buen metía con jugador. todo. Buen Me jugador. acuerdo un Es que partido en cada quien- Uruguay, Guerrero, Ya era- Guerrero. perdón. en partido en Uruguay que lo metieron de 9. Y bueno, ¿Te hasta acuerdas? los uruguayos estaban los sorprendidos porque los uruguayos meten, ¿no? Sí. Y No, pues hasta sí. en eso les Y ganamos. este metía más. No, metía Oye, más. ¿ya era muy chistoso su estilo? ¿Dicharachero? No, era ¿O en como esa era época? ¿Cómo es? Como es, o sea, no era ha cambiado en su el momento, Vasco, pero no era más serio, más trabajador, pero sí se echaba sus Estaba durísimo. sus anécdotas. Fuerte, muy fuerte. Muy fuerte. Sí, era Y buen frontal, compañero. ¿eh? Y era un tipo frontal. Sí. Era buen compañero, o sea, Sí, como sí, compañero, se le estima te mucho. pegaban y él llegaba y Te yo lo pegaba, veía nada más te con... pegaba y por abajo te pisaba y perdóname, mano. Oye, comentaste algo tú hace un momento de, imagínate, nosotros, bueno, no nosotros, ahí me tocaba a mí solo, porque yo nomás era yo nomás de Chivas. Tener a 7 Pumas, que eran clásicos, no llegó a ser clásico, pero sí eran Sí, partidos había rivalidad. muy importantes. Pues con 7 de estos 8. Luego, acá del América, otros 7, 6. Y pues uno solo. Entonces, ¿sabes quién era nuestra banda, entre comillas? Carlos Muñoz. Los regios y los de Guadalajara. Claro, Carlos Muñoz, Tomás Boy, Pablo Larios. Pablo Larios y tu Zacatepec. servidor. Y ya. Pero no había... No, yo división no. Yo a ti no te no sentía había como dividido. más. Te sentía más Puma que nada. ¿Más Sí. qué? Más Puma que nada. en Pues vez de cómo no, Chivas. cabrón. Miguel Mejía Barón, Bora Milutinovic, No, Mario Velarde. pero no hables de perdón. Pumas. Octavio Rivas. Parecía Pumas. No, Octavio Rivas. También. Octavio Rivas. A mí También. me ayudó mucho Octavio A Rivas. mí también me ayudó. En la parte de la psicología, ahí se le empezó a dar importancia. Exacto. Hoy todo el mundo Fue habla de pionero. salud mental. En ese momento era innovador. Sí, fue pionero. En ¿Trabajaste con él tú con lo de tu papá? Ahí sí. Bueno, trabajé en el sentido de, nomás ojo, trabajaba yo con él porque Bora dijo que aquí está el señor Octavio Rivas, sí. ellos ya trabajaba con ellos, muchos ya Sí, tenían sí, con una... chavos, con todos los chavos de con Pumas. todos los chavos. Entonces, acá nos dice, no los voy a obligar, va a haber pláticas grupales y esas van todos, pero si Manolo no quiere ya en lo individual, no. Y yo ocasionalmente, no te digo que diario, ocasionalmente, pero el día del partido, un día antes, llega Octavio Rivas, nos toca en la puerta, estábamos el abuelo Cruz, Hugo Sánchez y nosotros, y tu servidor, que son tres cuartos. Digo, 3 cuartos, perdón, 3 camas. Dormían Entonces juntos, llega- ¿no? El abuelo, Hugo y tú. Abuelo y yo. Entonces llega y dice, pregunta, Hugo, ¿se te ofrece algo? Y Hugo, no. Abuelo, ¿se te ofrece algo? No. Fernando, ¿se te ofrece algo? Sí. ¿Qué pasó? Le digo, ¿sabes qué? Ando muy nervioso. Muy nervioso. Ah, se sienta, acuéstate. Me acuesto y me empieza a dar un masaje en la nuca y me dice, empieza a pensar en lo que vas a hacer mañana. Todo lo que quieres. Y empezó a hacer todo el rollo que hace un psicólogo. Empecé, papá. Me dejó dormido con todo y pants. Ahí me quedé dormido. Al día siguiente ya ahí voy con pants. Entonces ahí, te digo la verdad, fue una de las cosas que también lo puse en el libro. Desde que falleció mi papá, cuando fui a la funeraria, que me dio Bora permiso venirme de la Malinche, Claro. que después es otra historia que vamos a platicar de lo de la pérdida que nos Ah, dimos. sí. Padrísimo. Sí, Entonces otra yo me historia. regreso de la Malinche, de la federación, estoy en los servicios fúnebres y ahí en esos diálogos que tienes con tu padre que ya se había ido, le prometo, le dije, papá, si logro meter un gol va a ser para ti. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando llega Octavio, le digo, pues sueña lo que quieras. Y pues ¿Soñaste? siempre soñé, desde que falleció mi papá, soñando y soñando. ¿El gol que soñando, soñaste y era de decía, cabeza? ¿El gol que le hacías a Paz? Gol, meter un gol. meter un Como gol. sea. No sabe ni cómo, pero que fuera. Oye, ¿la pérdida qué fue? ¿Qué está diciendo? No, es que fuimos a la Malinche. Ah, sí. Nos Hacíamos juntamos pretemporada y ya. vamos a subir hasta la Corriendo. No, ir a Corriendo, caminando. Era un día caminando. nublado, ¿eh? Un día Como nublado. sea, hay que subir. Era el entrenamiento último, porque ya no regresábamos. Y entonces ahí vamos todos. Había unos muy rápidos como Rafa Amador y que nos Era un dejaban. tren. Otros muy lentos como La Feredia y Pablo Larios, que Porteros. Porteros, se sí. iban ahí Normalmente muy los porteros tranquilitos. ahí. Entonces, la verdad que nos perdimos. O sea, unos muy rápidos, otros más o menos. Y ahí vamos. Y ya llegando allá A la arriba, cima, antes de a la pasar. cima, la verdad que se volvía peligroso porque había, Había 20 metros donde para donde había primero piedras. Y 20 metros para pasar y, luego, un abismo para sí, abajo. o sea, se veía, Nos ya fuimos veías mal. las nubes y para este lado no veías nada y para ese, no, y decías, güey,
te agachabas o te ibas a gatas. A unas horas de debutar en el Sí, Mundial. Yo pasé a gatas, yo pasé a gatas, gatas, hasta a gatas. Yo la verdad no sí, llegué. ¿Iban los Yo tres en me- ese me- bloque, me- Miguelito? Sí, ¿Iban los sí tres? estábamos. ¿Tú Lo que llegaste pasa que, sí, bueno, ¿Hasta la cima? sí, ¿En la primera vez? Yo sí, sí. rompimos Yo no. ahí. Tú no. Yo no. Yo Ro- no. rompí- dijo Bora, rompan filas y vámonos de gracias. regreso. Y ahí fue donde nos perdimos. Sí. Se perdieron de regreso. Sí, La pero... mitad, pero- no todos, ¿eh? La Pero qué mitad. buena experiencia porque Ya no salían. cuando bajamos, regresamos. Nos perdimos. No, ya haz de cuenta que tuvimos- cuando ya vimos el camino, nos volvió a dar una fuerza y llegamos a donde estaba la Negro, concentración. qué malo eres para contarlo. Sí. Ahí te va, Cuéntalo. espérame, ahí te va. Oye, a ver, supuestamente yo soy más grande que él y mira, tengo buena memoria, a ver si estás de acuerdo. No. Cuando llegamos a la parte de arriba, que era parte del entrenamiento, Yo no llegué. había... No, espérame. Había es que él no senderos. llegó, no Había se un puede acordar. senderito. Ahí te va, Manolo. Había senderos. La primera vez. Oye, que sí llegaste, Ahí te dice. va. Había un senderito así, Sí, claro que me Sí. acuerdo. Ahí es donde me quedé. que la volteabas, Sí. Ahí era Ya. donde me no quedé, sabes, bueno. ahí me regresé. entonces yo ahí me di cuenta de que le tenía miedo a las alturas. Entonces, ¿qué hice? Como quería pasar hasta la cruz, que eran 20 metros más, Yo no me sabía fui a que estaba gatas. la Yo me cruz. fui a gatas Yo sin también. voltear. Sin Me voltear. regresé. Pero, exactamente. Sin voltear, ya, llegamos, pum, pum. Cuando regresamos, los que Sí. pudimos pasar, estos chicos de la mañana, pues ya se habían bajado. Y lo primero que nos dijeron los guías, no nos separemos. Bueno, ya se habían bajado. Y cuando llegamos nosotros, pues, ¿por dónde? ¿Por dónde? Pues ya empezamos a caminar, a caminar. Llegábamos y subíamos una lomita y volteábamos y veíamos allá el centro de alto rendimiento Sí, sí, del sí, Sedón. ya. Ay, cabrón, hasta allá bajábamos y empezamos a caminar y no dábamos con Salimos el bien, camino. muy lejos. Y entonces volteábamos otra vez, pase. Y en una de esas, creo que fue Olaf, encontré el camino. Nosotros andábamos cansadísimos, y es cuando empezamos a trotar, a pesar de lo cansado. Y me acuerdo que Bora, fíjate, no tengo buena memoria, pero me acuerdo que Bora después dijo, señores, ¿qué enseñanza Así es, acaban de así es, tener eso con sí. esto? Que aún Eso sí. cansados no se den vencidos. Porque te digo, íbamos cansadísimos y encontramos el camino y empezamos a trotar. Pero que Segundo la esfuerzo. conclusión Sí. era también el que nos tenemos que ir juntos. Exacto, andar Claro. juntos. O sea, Exacto. Ayudarse. y al otro Fue día una- fue subimos. sin querer, queriendo. Fue la una enseñanza. buena Sí, dinámica. una buena Una buena experiencia. enseñanza. Dijimos, a ver, güey, cada quien el fuerte, nos hicimos esto, nos vamos mañana otra vez. Órale, otra vez, vamos. Ahí vamos, pero juntos. De ahí vamos. Y entonces cuando llegamos, nos ayudamos en las piedras, nos ayudamos, subimos. Cuando llegamos todos así, todos muertos de miedo porque no veíamos. Y estaba a 20 metros, como tú bien lo No dices. estaba Yo no tan llegué complicada. porque yo ya dije, no, yo ya no. En yo ya equipo no voy. estaba tan complicada. Fíjate como Y llegamos y nos tomamos una foto, aquí la tengo. Claro, como- Aquí la tengo. Ahorita para que la, Como la pongamos colofón. en el programa. Sí, sí, Beto, claro. Beto, como colofón de todo lo que estamos platicando y como, no porque se vaya a acabar el programa, sino porque como conclusión que yo saco, y de lo que ha dicho Miguel y Manolo, yo saco esta conclusión. En esta selección hubo mucha unión. ¿Por qué creo que hubo mucha unión? Porque independientemente de los egos personales, Sí. el cuerpo técnico encabezados por Bora nos convencieron de que lo más importante no iba a ser el gol de Negrete o el gol de Quirarte o la barrida de Miguel. Iba a ser lo que hiciéramos como equipo para que México disfrutara de un buen mundial e hiciéramos un papel como nunca se había hecho. Y mira Entonces, que yo creo veo eso fue cosas del importante. Vasco que intenta hacer ahora con la selección, ¿no? O sea, como que Ahí están en la cima. Trata Disculpa, de- Miguelito, ya luego la compartiremos acá. Sí, ahorita la mandamos. Venía en Manolo blanco y preparado. negro. Ahí está la O no es cierto, Miguel. Sí, En la la cima de la Miguel, Malinche. totalmente. Se acabó el Discúlpame, tiempo. Miguel, estabas hablando. No, digo que el Vasco, de todo esto que vivimos en el 86, yo de repente veo algunas cositas, ¿no? De todo que esto estamos hablando y ojalá que Que sirva. así las sea. pueda transmitir, ¿no? A ver, les traigo aquí una tarjeta roja que no es de expulsión, amarilla que no es amonestación y La verde roja que es no es para innovación. No, no, yo se la saco a este, pero yo saco a La este. roja es de polémica, la amarilla es de legado, perdón, la verde es de legado y la amarilla es de cultura popular. Cada quien va a tener una pregunta según escojan. Wow. ¿Quién quiere la de polémica? Venga. A ver, Manolo, ¿se les escapó la oportunidad de hacer historia y meterse hasta semifinales? Sí, sí, claro que sí. porque- Ese me hubiera gustado a mí. No, es que la no tuya está era tan por el penalti que polémica. fallaste contra Alemania. Por eso. Oye, Beto, no está tan polémica esa. Ah, bueno, aquí tocó. No, pero sí la es serie de cierto. penales contra Alemania federal. Tú eres el único que anota. Ya la metió. Estaban, Me han dejado tirar todos. el ambiente estaba muy bajo cuando Agrandado. eran los penales.
¿O ustedes sentían todavía ahí vamos a ganar? ¿sabes qué? O sea, Quirarte era muy buen tirador con Chivas, Raúl también había tirado. Digo, ya son cuestiones muy personales. Faltaba Hugo, que había salido. Espérame, ahí voy, por eso está Claro. que faltaban Los tres. importantes. Los que me Para mí, miraban. por ejemplo, Hugo tendría que tirar a pesar Con todo y el calambre. de Paraguay, de sí. los problemas, ¿no? Sí, ya había fallado. Tomás dijo, penal. no, ya, serio. Que había creo salido. sí. No, Tomás había salido. Pero dijo, ya estoy muy cansado. Javier Aguirre expulsado. Javier Aguirre, cuando Bertol lo expulsan, Sí. hace una jugada en 3/4 que no tenía nada que Increíble. hacer. Una segunda amarilla. Sí, la segunda amarilla. Cuando México tenía superioridad numérica Sí, por o sea, decisión de sí. Tomás Entonces Berthold. son 3 tiradores Sí. que normalmente estamos acostumbrados a que ellos tiraran. A lo mejor Fer no, ni Raúl. Pero no estaban 3. ¿Cómo fue? ¿Cómo importantísimos. pidieron los penales? ¿Te acuerdas del momento? Yo me acuerdo perfectamente, Yo pero que diga también. lo suyo. Desde yo te que digo estaba lo mío. cerrando el yo me tiempo acuerdo. extra. Sí. Espérame, perdón, Por favor, vas. porque yo ya había fallado una final contra Chivas, ¿sí fue contra Chivas? Sí, fue contra Chivas. Sí, contra claro. Finales, yo estaba en Yo la fui el cancha. único que fallé. Yo fui el único que fallé. Sí, me acuerdo. Y me cómo quedé no. y dije, no, Y le yo no empezó vuelvo a dar tirar cuscús, último. Exactamente. Y cuando Bora dice, ¿quién tira? Yo dije, yo primero. Porque me acordé de ese. Dijiste, yo no cierro, yo Mira, abro. No, yo no cierro. ¿Ves cómo ya la edad nos empieza? A ver. Eso dice Manolo, pero yo te voy a decir lo mismo. A ver. Yo me acuerdo perfectamente cuando se acaba ya, Desde el de segundo todo, tiempo extra el jugador lo está pensando. Sí, Estamos cerca, lo es una piensa. posibilidad. Sí, claro. ya no arriesgas igual. Sí, claro. Ya Cuando- vas más mesurado. Cuando se termina y ya nos vamos allí a un lado de la banca y nos sentamos para descansar las piernas y todo, porque había hecho mucho calorón, calor. Llega Bora. Yo recuerdo eso, a lo mejor ustedes recuerdan otra cosa. Dice, ¿quién quiere tirar? No llegó con una listita y fulano, Sí, no. sultano, no. Era más ¿Quién de quiere decisión. tirar? Entonces, yo, te lo juro, yo en ese momento, mi actitud, mi mentalidad era, llevo 2 goles. No falló una. Meto otro, puta. El que quedó campeón goleador hizo 5 goles, güey. Entonces yo decía, yo como defensa 3, no más que es. Entonces yo decía, me sentía con confianza. Dije, yo, a la puerta también Manolo Negreto dijo yo y todo. Entonces, a mí así fue y ya, lo demás, pues. Y Raúl los tiraba bien en Muy los bien. entrenamientos. Manolo lo Los tiró entrenamientos, perfectamente. Es como... No, como tú, todo, ¿no? Como el entrenamiento. Schumacher, el contra- portero alemán, Es como los que conos. ya había puesto a Alemania el mundial anterior en la final Sí. en penales contra Francia, que fue el primer partido mundialista definido en penales. Era un gran atajapenales. Hacía show, imponía, tipo pienso el Dibu Martínez, y hacía muchas cosas. Sí, o sea, estaba grande Era y gigante. hacía su... Sí, hacía era un toro, o sea, el toro. Sí, pero no era tan, o sea, no era mamilas en pocas palabras como otros. que hay. Es que yo era buen tirador. Oye, Sí. cuando No se regresas metía con de el tirar, rival. ¿se te viene el mundo encima? ¿Qué Por, piensas? por supuesto, cuando yo me pasa eso, volteas y vas muy triste por todo lo que le comentaste a Manolo. En esta pregunta, ¿cuál fue? Sí, la de la eliminación. ¿Pero cuál fue? Que si La que si me siguiente dejamos esa sentimiento historia. que teníamos. Mi sentir antes de, fíjate, y no es que haya estado mal, yo creo que anímicamente a mí en lo personal me servía. Cuando nos toca jugar contra Alemania, sabíamos que íbamos a jugar contra una selección Ya habíamos Era- jugado contra ellos. que hayamos en el jugado Azteca y que era y les candidata. habíamos ganado. Candidata a campeona del mundo. 2-0, les Entonces yo ganamos. dije, ay, güey, vamos a jugar en Monterrey, con nuestro clima y todo, pues vamos a ganar. Digo, vamos a estar mejor que ellos. Pero ellos venían un país de primer mundo. Y saben jugar Con bien mucha los partidos. experiencia, Venían bueno, mucha súper experiencia. preparados. Pensábamos que físicamente en el segundo Los íbamos iban a a acabar. ceder y no cedieron jamás. Incluso con 10 hombres. Y entonces, Con 10 hombres. Ahí yo sí creo que a lo mejor faltó meter a Luis Flores, ¿eh? Pero Visto con el tiempo. visto con el tiempo en ese, y además pensando en los penales, pero pues Bora no le movió mucho, metió a Carlitos de los Cobos, que también lo había trabajado Muy y hacía la bien. función, ¿no? Entonces son los famosos hubieras, ¿no? Sí, para claro. terminar con el tema, y entonces, yo, lo que le preguntaste a Manolo, yo pensaba, aparte de ganar, decía, híjole, si ganamos y nos vamos, ¿a dónde crees? Al Estadio Jalisco. Sí, contra Dije, Francia, ¿no? Contra Francia, en mi estadio, con mi gente. Ya lo estabas Yo pensando. lo estaba pensando. Es de- O sea, Yo estaba pensando en el 2 antes del 1. no, bueno, estaba Son pensando. cosas- Pero sí, era son- motivación. es parte, Sí, claro. Era sí, motivación. claro, Y bueno, claro. pero lo que dijo Negrete fue un momento que pudimos hacer historia. Imagínate, venimos ya de los 4, cabrón, y le ganamos a Francia.
Y hoy piensas Y en ellos el lo pop, tiraron súper bien. Pero hoy piensas en el VAR también. Por ejemplo, El gol que nos El anula. gol gol que que nos anulan. anulan. No entiendo O sea, qué. yo no sé qué marcó. Dice, no, es que lo empujó, no es cierto. Yo no veo nada. Colombiano Gómez Palacio. Sí. ¿no? Sí, Después José, de ¿no? tantos José años, Jesús. digo, Le voy hubo. a hacer una prueba al Manolo Negrete a ver cómo anda de memoria. A ver, venga. ¿Te acuerdas cómo estuvo el gol y cómo y por qué crees que lo anuló? Fue un tiro de esquina, ¿no? A ver qué Sí, dice. pero un empujón, no sé, algo pasó Un ahí. forcejeo. Sí, algo. A ver. A ver, Lo acabo de ver. Un tiro de esquina. Ujú. Llego yo de atrás. Sí. Me estaba marcando Rummenigge. Sí. Así estábamos. Balón de oro, Sí. de lo mejor de la Rummenigge, época. cabrón. Sí. Brinco y al brincar estaba Hugo ahí. Ah, chocas y- con y él, ¿no? Choca con Rummenigge, me lo bloquea para que yo pudiera entrar libre. Pero Hugo estaba parado. Exacto, bueno, pero ahí se ve. Entonces, y el árbitro estaba pegado con Hugo. Entonces, ve lo que hizo, yo remato hacia abajo, le cae al abuelo, el abuelo nomás se voltea con la punta. Y marcó foul de Hugo a Rummenigge. Que realmente no lo pudo haber marcado como ahora. exactamente. Estoy de acuerdo. siempre el país anfitrión le dan la mano. Claro, Pero quizá en el 70 México contra El Salvador le dieron un poquito la mano, pero aquí debió de Pero haberlo sí, hecho. dice, Pero es que ahora- se puso Hugo. O sea, a lo mejor para ti. Pero para una jugada que dice. Sí, no hubiera pasado estaba nada. Hugo ahí. Ese gol en Alemania hubiera sido gol. Gol, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Claro, claro. En Europa. Como eso. a ver, Sí, ¿quién no, se no. queda con pregunta de legado y quién de cultura popular? A ver, Miguelito A España. ver, la verde. La verde, legado. A ver. ¿Qué se siente integrar con 22 años una selección con tantos nombres históricos? Mucho orgullo. Porque fue muy rápido. Siendo y- Puma, tú tener Hugo Sánchez ahí al principio te, Bueno, Hugo te siempre deslumbraba. fue nuestro modelo a seguir, ¿no? Porque además nos tocaba que se quedaba y nos salpicaba en las cuestiones técnicas. Vete a ver, muchachito, vente a centrar. Macho. Y además, Centra, tenías que centrarle bien porque era exigente y Manolito ahí estaba Y te podías también. centrar, No, pero haz de centraba cuenta, y mira, era el mira, Miguelito, jugador así, la historia, y la siempre ha historia sido, está. ¿eh? Los máximos goleadores de Pumas, Ujú. Tuca, Hugo, Negrete y Luis Flores, nos quedamos los cuatro a rematar. Caviño, ¿no? Los cuatro. Pero no claro. era casualidad, pero se Cabillo salpicaba está. todas esas Pero le digo que no es entrenamientos casualidad. extras. Sí, pero No es tenían el casualidad. hábito de repeticiones y Y repeticiones nos para quedamos, mejorarse. y nos quedamos los Sí. cuatro. A Hugo, Chilena, pues también. Y tú, tus Chilena. medias Técnicamente No, eran chilena también. sensacionales. Chilena también. Pues, ve a otro contra. A ver, no te dije, no te Contra pregunté, Puebla. no te pregunté quiénes te Contra Contra gustaban. Puebla. Si las chilenas, no, te pregunté que si practicabas las También, chilenas. pues sí. Ah, también te gustaban las Y chilenas. jugamos tenis balón. Yo jugaba contra Hugo, porque Hugo era muy bueno, pero Sí, yo también. claro. No, tú O sea, y eras- jugamos tenis balón y yo por eso, ese gol fue de tenis balón. Ujú. ¿De acuerdo? El de Bulgaria. Siempre te Sí, queríamos sí. en el equipo con nosotros. para que Exacto, Miguel. ganáramos. Entonces, Era cada, cada- también. Cada Sí. tanto era una chilena, a ver quién la contestaba, ¿no? Entonces Hugo también. Entonces cuando estábamos jugando, dice, no, tiene que ser uno y uno. No podían ir Sí, juntos. pues no, si jugaban estos dos no les ganábamos a nadie. A Pero ver, mira, toparte ahí con Hugo, con Tomás Flores, Boy, con Flores, con- Fernando, con todos, pues, Es fue que todos- riqueza, con Javier. Yo Fíjate, Javier lo veía perdón, como un hermano mayor. claro. Perdón, Miguelito, Es- pero todos se quedaban a entrenar. O sea, total. tenían Carlos Hermosillo debilidades. mejoró muchísimo. Mucho, ¿eh? mucho. Debilidades. Hoy, Carlos yo no recién sé, debutado en primera. Sí, Tenía y muy después poco, se sí. pulió mucho. La mayoría de los Carlos. jugadores tenían debilidades y las trabajaban. Andaban todos en el momento defensivo, el mismo portero. El portero no salía, sales, güey. Con Rafito Amador, de repente los cambios de juego, pum. Los pum, centros, pum, los centros control pase, Amador, control en pase. velocidad. Los centros en Todo, velocidad. todo o sea, eso es Y a ver, voy con la pasarlo tarjeta. generación, generación. Para Fer. Voy con la tarjeta de Fer. A ver. ¿Ya? El origen del apodo Sheriff, cuéntanos. Ajá, sensacional. Ah, qué buena pregunta. No, el origen del apodo Sheriff. ¿Fue Ángel Fernández? Fue- o no, qué fue? fíjate. Ángel Fernández me puso otra cosa y no vayan a reírse. ¿Eh? El Ángel Fernández, ¿sabes cómo me decía? ¿Cómo? El Kaiser Beckenbauer. No, mira. Oh, bueno. Eso me decía, no te rías, Negrete. No. Bueno, a la otra. Pero ¿Cómo te queda salió? mejor el sheriff, ¿eh? Oh, bueno. Sí, Bueno, yo lo estoy diciendo. mejor Fer. Sí. La ¿no? otra fue producto de el perro Bermúdez de la Serna Mi perrito en un querido. partido. El perrito querido, se le ocurrió un día el sheriff del área y yo decía, pues, ¿qué onda? Y un día le pregunto, le digo, oye, ¿qué onda? ¿Por qué el sheriff del área? Y me dice,
el sheriff en un condado en Estados Unidos es el La que impone autoridad. la ley. Mano, y la ley. Le dije, ya, así quedó, así quedó. Y la verdad me gustó. Hoy, mis nietos, cuando llegan a tu casa a comer, ¿qué hubo, sheriff? ¿Cómo estás? Yo, Nada de "Hijo la abuelito". mañana". Nada de ¿Es abuelito. que eres autoridad? No, no. Sí, claro. Pero sí. la- ¿Pero manda en la casa? No. Ahí Yo manda creo mi que señor. sí. Oye, Manolo, inevitable pensar en el festejo de la media tijera. Javier Aguirre con el zape y el jalón de cabello. ¿Te diste cuenta en el momento? No. En el momento ni te enteraste. No, porque además se me vinieron todos, el jalón y luego el zape. y A ver, yo estaba viendo... ¿podemos recrearlo otra vez? ¿Vas? A ver. Déjame, le subo el riba. Miguelito es el que se tú cae. llegas y sacas y te caes. me lo subo arriba, me lo- Miguelito es el que se Te cae. aventaste, ¿no, Miguel? Sí, No, la así verdad que- festejábamos, nada más que me pasé en ese. Pues en sí, ese gol. no, es Y te impresionante. pudiste haber dado Oye, es bueno. impresionante el ruido, ¿no, Fer? El momento el estruendo. No, bueno. del público. Es que hay un silencio y después ¡bum! No fue. Sí sabes que es el único partido en la historia que México ha ganado en ronda knockout. Es increíble, es un dato tremendo, ¿eh? Si ves torneo por torneo cada 4 años, México solo ha ganado un partido de ronda knockout en la historia, que fue ese. Todos los demás nos atoramos en octavos de final o en cuartos en el 70. Sí. El único sí. partido de ganar o quedar fuera que México ganó. Y lo ganamos con eso. Sí, la verdad. No, pero Y hay fue- gente que se acuerda más que de la tijera Es que del ganamos- jalón de cabello. Ganamos 3 partidos. No, o sea, del jalón de cabello está impresionante. Luego me dijeron, "Oye, no, la verdad no me di cuenta. Y Y lo luego ya lo vi sentiste. y le dije, le reclamé, dije, oye, güey, ¿qué te pasó? Es que yo te dije que ibas a anotar. Dije, ¿por qué no me dijiste contra Alemania? Ah. Otro jalón. Hemos hablado mucho de lo que es la experiencia y el valor de compartir la sabiduría a la nueva generación. Bora como mentor, ¿qué representaba? Digo, porque lo Un podrán mago, ¿eh? criticar, ¿verdad? Mucha gente, pero para nosotros fue excelente. Era paternal, era muy duro. muy paternal, porque Era un mago para las relaciones, sabía manejar muy bien Siempre la fue. prensa, el grupo, la llegada de Hugo, algunas fricciones que pudiera haber por carácter entre Tomás, y había jugadores que, como Fer, como el Vasco, que ayudaban a mediar y todo eso, entonces en eso era Pero muy fíjate, bueno Miguelito, Bora, ¿no? era muy claro lo de Hugo. Sí. Venía de estar en un equipo. Era el pichichi. Sí, Sí, claro. no ¿Y pudo qué estar querían con los medios? nosotros en la el- en publicidad, toda la pues a Hugo preparación. Sánchez. Sí. Yo decía, ve a donde quieras. Nos O sea, llamaban a varios para algún anuncio y siempre que ganaba era Hugo. Era lógico. Mira, para mí Bora fue. No había celo en ese sentido, ¿verdad? No, No, la sabíamos verdad que no. era el que lo Beto, merecía, ¿no? Para mí Bora fue una persona que supo manejar muy bien Todo. al grupo. Era un grupo, como lo dicen, era un grupo con varios líderes, varios egos. Por eso te Ujú. digo, no fue fácil, porque convivir tanto tiempo no es fácil. Sí. Porque, repito, Son 11 lugares, además, en la cancha. Y algunos están enojados, contentos. Entonces tuvo esa sapiencia para manejarnos, al igual que como Miguel, como don Mario. Mario Velarde, mismo Héctor Capi Fernández. Sanabria. Así Miguel que- Marín. todavía Miguel estaba ahí. Marín. Sí, Entonces, Héctor sí, Marín, todavía. claro. yo siempre lo he comentado, cuando había algún problema, pues claro que hubo Sí, sí. problemas, tratábamos de arreglarlos entre nosotros. Pasaba más allá de nuestra autoridad, cuerpo técnico, véngase. Y paz, que pasaba alguna indisciplina o qué sé yo, se arreglaba y casi nunca salió. Ve cuando salió algunos, a lo mejor chismes ahí de que esto y que el otro, pero pues no pasó de ahí. Yo Hay creo que decir por que eso. no hay la cantidad de medios que... Sí, ya era cambió, otra. ¿no? otro Ahora tipo de- cualquiera con Sí, el la celular es un tecnología, reportero. Así y es. los celulares, Oigan, Todos. Pero era muy bueno para eso. Un mago, como les dicen. tenemos una bonita sorpresa, además para mí es muy emotiva. Si pueden ver lo que tenemos por acá, también ahí está el de Miguel A ver, y el de Fer. A ver, que salga el tuyo. Mira qué a bonito. ver quién es este, es para ti. ¡Ándale! Sí, salió el sheriff. Órale. A ver, Miguelito, Wow. ¿qué piensas cuando contemplas eso? Wow, pues mucha historia. Muchos años, La vida. muchas alegrías. La de vida del todo. fútbol. Una ruta, ¿no? Una guía. Ah, qué bonito. Todo está. Ah. Wow. La nostalgia. Sí. La nostalgia. Te pones El hasta recuerdo. sensible, te dan. Sí, porque yo Sí, soy muy sí, emotivo en sí, este aspecto. Estas cosas te hacen recordar Muy bonito, ¿eh? momentos muy bonitos. ¿Qué ¿Es lecciones? para nosotros? ¿Qué lecciones, claro, qué lecciones toman yendo hacia atrás de lo que fue aquel Manolo, aquel Miguel, aquel sheriff? Ujú. Pues mira, hoy, después de tanto tiempo, le mandamos un mensaje a los que van a participar, que pueden quedar en la historia después de 40 años y tener estos bonitos momentos como los estamos teniendo hoy. Entonces,
Pues todo esto, como bien lo dice Fer, te dice, Está hermosa además. no, precioso, Sí, pero hombre. todo, porque es en seis fotos es tu vida en el fútbol. Sí, yo creo que eso, en lo personal, es el reflejo de lo que fue tu vida, tus momentos importantes y que lo más que te das cuenta hoy, después de tantos años, que el esfuerzo, todo lo que hiciste, tus cuidados, valió la pena. Se va rápido todo, Exactamente. Beto, y la Ujú. verdad cuando volteas, sí te llega una nostalgia, una alegría, una satisfacción, y quisieras que estar de nuevo, no estar en el lugar de, como dice Sí, Manolito, de, sí, ¿Y qué le claro. de los dices, que van a estar hoy. qué le dices, Miguelito, al Miguel España que aparece ahí 40 años después? Gracias. ¿O qué le dirías más bien? Pues no tengo nada que reprochar, ¿no? Todo lo dejé en la cancha. Por supuesto, pude haber hecho cosas mejores, sí. Fue lo que nos tocó como época, porque pudimos haber tenido más mundiales, como dice Fer, porque se atravesó los cachirules, ajeno a nosotros, ya teníamos las Olimpiadas, ya no pudimos ir. Todavía estuviste en el proceso para el 94. Todavía Sí, estuviste. y había cosas que a lo mejor no te abonaban, como siempre ha pasado en nuestro fútbol mexicano. Pero al final es una satisfacción, una alegría dedicarte a algo que siempre te gusta, ¿no? Entonces eso es lo que en este Sí, contexto no, ¿Qué le dirías, no Manolo, deja, ¿no? al Manolo Negrete de esas imágenes No, del pues 86? gracias al fútbol. Sí, muchas gracias, es No, verdad. gracias al fútbol. O Hay sea, que nada agradecer, más. puras palabras de agradecimiento, güey. Bendito fútbol. Así se llama un libro muy bueno. Así se llama un libro pues muy se llama el bueno. libro del Chepe. claro, Bendito fútbol, ¿de verdad? claro. Sí, pues sí, Wow. gracias. Pensando en el pasado y en las lecciones que hubo, vistas desde la actualidad, ¿sí? ¿Qué pudo haber sido diferente si hubieran tenido la experiencia que tienen hoy? ¿Algo pudo ser distinto? Y es parte del empaque de un futbolista tener 20 y pocos, 20 altos. Mira, ya con el conocimiento que tienes, piensas que puedes hacer algunas cosas o pudiste haber hecho algunas cosas todavía más, ¿no? Pero no te puedo reprochar, era lo que había, era Sí, lo claro. que Sí. de alguna manera tenías como herramientas. Es las etapas como jugador, por eso hablo un poquito de lo que decía Fer, de los egos. Ahorita si lo das cualquier cosa Lo harías todo por ¿no? volver a ese En momento. ese momento, no, yo soy mejor que tú y esto, sí, aquello. y soy la figura del equipo. Y esas dificultades, por ejemplo, con Carlos y él en ese momento de un entrenamiento, Que se dieron con hoy todo. se borran, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque quieres y sabes lo que es estar ahí. ¿Qué lección te deja haber sido local en un torneo como este? Es que quizá... Tener al país entero viéndote como su Es representante. que, o sea, para muchos dices, es que fueron locales. Pues es más responsabilidad. Por supuesto. O Es sea, un arma de dos filos. Ahora, es responsabilidad ir a cualquier país y estar aquí. Es 11 contra 11 en una cancha. O sea, dice, es que fue fácil. Ustedes estuvieron en el quinto partido porque estuvieron en México. Qué difícil. Fíjate, a Manolito y a mí nos tocó ser campeones universitarios en México en el 79 y en el 81 en una Sí. preparación buena. Después a mí me tocó en el 83 en una selección que se armó el vapor y no nos fue muy bien. De hecho, cuando quedamos eliminados, tiraron algunas piedritas en mi casa y eso, ¿no? A eso estás expuesto, ¿no? Si esta selección no hace muy buen papel, la gente no la estoy alentando ni mucho menos, pero va a estar enojada, ¿eh? Y no va a pasar de ahí, ¿no? Pero ese es el doble filo de la navaja. Por eso hay que estar muy bien preparados, cerrar muy bien esta parte para disfrutarlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, siempre es mejor estar en casa, ¿eh? Eso sin duda. Mientras uno como jugador, como equipo y como selección, la gente no es tonta. Si tú te partes el alma dentro de la cancha y la gente ve que te la partiste y que el otro equipo fue mejor, no pasa nada. Pero si no das tu 100% como debes de darlo, por supuesto que te puede Y reprochar. además la afición mexicana es súper noble. Muy noble. Porque hace rato hablábamos, no se fue al 82, ¿no? Se 74. fracasó, todo eso. Y ahorita algunos, no, debería ir muy mal a la selección. No va a pasar nada. Los aficionados van a seguir yendo al estadio y de repente va a aparecer un clásico claro. América Chivas o un clásico norteño o recientemente ahorita lo que vamos a vivir en la liguilla, ¿no? Entonces, y otra vez se vuelve a conectar a lo que es el fútbol, ¿no? Entonces, igual se trabaje mejor, ¿no? Así es. Es más, yo aprovecho ahorita el estar contigo para hacer, no un llamado, pero hacer una sugerencia. Estamos en México.
es nuestra selección. ¿Sí? Buena o mala, regular, es nuestra selección. Vamos apoyando a nuestra selección. Vamos apoyándola, echándole porras, porque el apoyo para nosotros, y aquí están ellos, el apoyo que nosotros tuvimos en ese tiempo fue un factor muy importante para que nosotros Pero nos fuera bien. conectamos, Fer, conectamos. Porque conectamos. mira, ahí con el golazo de Claro. Manolo del Olímpico en Monterrey apareció la ola. Exactamente, Monterrey. Y cosas de esas que lo que vivimos con el 5-0, Claro, con la claro, inauguración claro. de la Querétaro, corregidora sí, en sí, claro. Querétaro. Esas cosas ayudaron a la selección a Perdón, hay un conectarse. partido que hicimos en Querétaro que nos estaban abucheando en el primer tiempo y salimos al segundo tiempo y ganamos 5-2. Pues fue ese, ¿no? Y nos aplaudieron. No, con ese ganamos 5-0. No fue. Ese fue de pe a creo pa. que contra un equipo de La U de Chile. La U de Chile. Ah. Fue la U de Chile que no jugaban mal. Que no. Y Cambiaste luego- los y era un abucheos por equipo. aplausos. Claro, Era un entonces, equipo. pero el segundo tiempo lo jugamos con goles. Sí. Y entonces cambió nos la gente. aplaudieron y nos sacaron así como, "Bah". Sí, A ver, ya me quiero detener en dos cosas para que la gente entienda la magnitud de lo que fue San Anfitriones. Una, ¿cómo se movieron del centro de capacitación al Azteca? Que están pegados. No podía. No. Bueno, en algunos entrenamientos. no podía- pero tú, porque el camión no podía caminando. Cuando íbamos a jugar, El camión ¿cómo no caminando? podía avanzar. camión. Pero el camión no podía avanzar. la gente. No, no Sí, puedes no avanzar. puede avanzar. Mira, nuestra sede Durábamos fue- hora y media para llegar. no fue en el centro de Sí, capacitación. pero cuando estaban ahí, Ya veníamos acá y ya pero en el camión y con música, con la con gente. mucho nervio, la gente. y la otra pregunta. Hay una anécdota única de estos torneos, que previo a la final se juntan algunos de ustedes para salir Nos a la invitaron cancha y en el nos Azteca. hicieron- O sea, Ah, sí. esto no ha pasado en otro torneo, que el país anfitrión termina y bueno, ya están en la playa, ya están distrayéndose. Muchos de ustedes antes de la final Alemania Federal-Argentina salen a la cancha a ser ovacionados. Nos invitaron, Nos nos invitaron. ¿verdad? ¿Cuántos fueron? A develar precisamente la plaza. Pero con uniforme, Maradona. con calcetas, con todos salen. no, con el pants. con los No, pants, con pants, con los con pants. pants, con pants. Salen a ser aplaudidos. Sí, la Muy verdad. bonito reconocimiento. Aprovechamos y invitaron a más, salimos. Sí, la parte de las calcetas ya me la imaginé yo. No, pues. Sí, Estaba muy chiquito. había De 8 una años. relación de placa porque había anotado ya contra Inglaterra, Maradona. Sí. Y entonces nos invitaron a más jugadores para salir en la final. Y salen y saludan a la gente y la gente les aplaude. Sí, Conectadísimo. muy bonito. Y ya mi última, Fer dio una sugerencia, una petición, un llamado a los aficionados. Manolo Negrete, ¿qué consejo le das a los que van a ser convocados y alineados por Javier Aguirre? Pues que Ese estén torneo. tranquilos, que jueguen con el descaro que lo hacían cuando eran niños. Si es responsabilidad jugar en el estadio, si es responsabilidad jugar un mundial, pero que disfruten el fútbol. Es cuando más te salen las cosas, es cuando piensas mejor, cuando estás preocupado por un rival, pues no te preocupes, que se preocupen por ti. Entonces, que jueguen con tranquilidad porque son buenos sí. jugadores, que confíen en su capacidad y que se unan, porque un equipo unido es más fuerte. Sí, que hablen entre ellos. Los momentos previos siempre son de mucho nervio, de mucha presión. Cada quien lo hace diferente. Me acuerdo de Jorge Campos que se la pasaba haciendo 1000 bromas y de repente ya, párale, ¿no? Y otros más serios y otros calentando y moviéndose y cada quien tiene su rutina, pero si hay alguna dificultad, algo que por ahí se escapó, es importante hablarlo con Javier, tiene un buen cuerpo técnico y de esta manera comparto con Manolo, que lo disfruten tal cual, como se vienen, tienen todo para poder hacer un buen mundial. Fer. Sí, la verdad que valoren en el momento que están la gran oportunidad que les da la vida de ser de tantos millones de deportistas que sean 22, 23 o 26 los que estén ahí y que aprovechen, ¿no? Que aprovechen porque estamos viendo ahorita el tiempo pasa. El tiempo pasa y creo que esta oportunidad no la deben desaprovechar. ¿Cómo? Lo que dicen Manolo y Miguel, partiéndose el alma, platicando mucho, siendo honestos y, sobre todo, pensar que hay un país entero atrás de ellos esperando que tengan una buena actuación. Me siento privilegiado, es poco,
emocionado de haber podido conversar con ustedes y escuchar tanto. Gracias. Beto. Han demostrado que 40 años no son nada. Cuando se vivió como se vivió y cuando se aprendió como Claro. se aprendió. Sí, la verdad que sí. Gracias, Manolo. Gracias, Beto, a ti. Capi, gracias. A ti. Querido Sheriff. Gracias, Beto. Grandes historias con grandes leyendas. El segundo de estos 3 tiempos. México en 3 tiempos. Muchas gracias.